Andrés llegó ese viernes por la noche con una sonrisa que no le había visto en meses. Una sonrisa amplia, casi ensayada, de esas que te hacen sentir que algo especial está a punto de pasar. Traía una bolsa pequeña en la mano y un sobre color crema que sostenía con cuidado, como si fuera frágil. Me llamó desde la entrada, con una voz suave, casi tierna, que tampoco reconocí de inmediato. Me levanté del sillón sin saber qué esperar. Me dijo que llevaba semanas notando lo agotada que estaba, que me veía sin brillo, sin energía, que era evidente que necesitaba un descanso de verdad. Me dijo que había pensado mucho en mí, que había decidido hacerme un regalo que no me esperaba. Me extendió el sobre con las dos manos, como si me estuviera entregando algo muy valioso. Lo abrí despacio, sin entender todavía qué había dentro. Era una reserva para 7 noches en un balneario en la Sierra de Gredos. Un lugar con aguas termales, masajes, habitaciones con vistas al bosque, menú de temporada. Todo incluido. El papel olía ligeramente a lavanda, o quizás eso me lo imaginé, porque en ese momento mis sentidos estaban en otro lugar. Las lágrimas me brotaron sin aviso. Me cubrí la boca con la mano y no supe qué decir. Lo abracé tan fuerte que sentí sus costillas. Le repetí que gracias, que era demasiado, que no me lo esperaba. Y era verdad, llevábamos casi 2 años en los que apenas nos hablábamos más allá de lo necesario. 2 años de cenas en silencio, de respuestas cortas, de noches en las que él llegaba tarde y yo fingía estar dormida. 2 años en los que yo me había convencido de que así eran los matrimonios cuando se hacían mayores, que el amor se volvía costumbre y la costumbre se volvía rutina y la rutina simplemente era la vida. Y de repente, esto. Le pregunté si vendría conmigo. Guardó silencio un momento y luego me explicó que tenía un proyecto importante en la empresa, que no podía ausentarse esa semana, que el jefe ya le había dicho que era imposible pedir vacaciones con tan poca antelación. Me miró a los ojos con una expresión seria, pero cálida y me dijo que quería que descansara yo, que me lo merecía, que él podía esperar. Le creí porque quería creerle, porque necesitaba creer que todavía existía algo entre nosotros que valía la pena cuidar. Los días siguientes los pasé preparando la maleta con una ilusión que hacía tiempo no sentía. Compré un libro que llevaba meses sin poder empezar, metí ropa cómoda, el albornoz que me regaló mi madre hace años y que nunca estrené. Me imaginaba caminando por el bosque, respirando aire frío, durmiendo sin despertarme a las 3 de la mañana con la cabeza llena de ruidos. Pensé que quizás eso era exactamente lo que nuestro matrimonio necesitaba, un poco de distancia para recuperar la perspectiva. El día antes de irme salí a hacer unos recados. Tenía que pasar por la farmacia, recoger una cosa en el estanco y comprarme unas zapatillas cómodas para andar por el campo. Calculaba que me llevaría toda la mañana, pero la farmacia tenía poco turno, el estanco estaba vacío y las zapatillas las encontré a la primera. En menos de 1 hora ya lo tenía todo. Dudé si quedarme fuera más tiempo, tomar un café sola, pasear un poco, pero empezó a nublarse y decidí volver a casa antes de que lloviera. Abrí la puerta sin hacer ruido. No sé por qué lo hice así. Supongo que era un reflejo de los últimos años, esa costumbre de entrar en silencio para no molestar. Y entonces lo escuché. La voz de Andrés salía del estudio, clara y sin esfuerzo, como la de alguien que habla con total confianza de que está solo. Hablaba rápido, en voz baja, pero no tanto, con ese tono que solo usaba cuando estaba de muy buen humor. Me detuve en el pasillo. El corazón empezó a latirme más despacio, como cuando el cuerpo intuye algo antes de que la mente lo entienda. Escuché su risa. Una risa que no reconocí. Suave, cómplice, de las que no se pueden fingir. Avancé 2 pasos más y me pegué a la pared, sin respirar. Decía que todo estaba listo. Que había hablado con el banco. Que en cuanto ella se fuera, hablarían con el notario para gestionar la venta del piso. Que la cuenta conjunta tenía fondos suficientes para empezar bien. Que no se preocupara, que esta vez no había vuelta atrás. Y entonces dijo, con una calma que me heló la sangre de pies a cabeza, que no había reservado el billete de vuelta, que nadie iba a ir a buscarla, que para cuando se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. No hay palabras exactas para describir lo que sentí en ese momento. No fue solo dolor, aunque el dolor estaba ahí, instalándose como una piedra en el pecho. Fue algo más parecido al vértigo, a la sensación de que el suelo se abre bajo tus pies y no hay nada a lo que aferrarse.
El hombre con el que llevaba 12 años casada, el hombre que hacía 3 días me había entregado un sobre con manos cuidadosas, estaba al teléfono planeando cómo deshacerse de mí. Me apoyé contra la pared para no caer. La mente, sin embargo, no se detuvo. Algo dentro de mí, alguna parte que todavía no estaba rota, empezó a funcionar con una claridad extraña. Comprendí en ese instante que si entraba al estudio, si lo confrontaba en ese momento, perdía. Perdía el elemento más importante que tenía, que él no sabía que yo lo sabía. Esa información era lo único que me protegía. Retrocedí despacio hasta la puerta de entrada. La cerré con suavidad. Esperé 10 segundos afuera, en el descansillo, con las llaves apretadas en el puño hasta que el metal me marcó la palma. Luego volví a entrar, esta vez haciendo ruido, dejando caer las llaves en el mueble del recibidor como siempre hacía. Le dije hola desde el pasillo. Escuché el ruido de la silla moviéndose y en menos de 5 segundos apareció en la puerta del estudio con el móvil en la mano y una expresión que tardó un segundo de más en ordenarse. Me preguntó que cómo había vuelto tan pronto. Le respondí que había tenido suerte con las colas, que estaba nublando y no me apetecía mojarme. Me miró un momento más de lo necesario y luego asintió. Le di un beso en la mejilla. Noté que tardaba en reaccionar. Esa noche no dormí. Estuve horas escuchando su respiración tranquila, preguntándome cómo era posible que un ser humano pudiera dormir así, con esa calma, después de lo que había planeado. Repasé mentalmente cada detalle de los últimos meses. Las noches que llegó tarde con excusas distintas. El fin de semana que dijo que se iba a una formación de empresa y que no llamó ni una sola vez. Los extractos bancarios que dejé de mirar porque me daba pereza y él siempre decía que lo llevaba él. Las veces que cogió el móvil y salió al balcón para contestar. Todo encajaba. Y encajaba de una forma tan ordenada que me hizo sentir la peor clase de vergüenza, la de quien ha ignorado durante meses lo que estaba justo delante de sus ojos. A las 6 de la mañana me levanté antes de que sonara el despertador. Fui al baño, me miré en el espejo un buen rato. Me vi cansada pero lúcida. Más lúcida de lo que había estado en años. Tomé una decisión. A las 9 en punto estaba en la puerta de la sucursal del banco esperando que abrieran. Llevaba mi DNI, la cartilla y los papeles del contrato de la cuenta conjunta que guardaba en una carpeta en el armario. Cuando me senté frente al empleado, le expliqué con voz tranquila que quería retirar el saldo completo de la cuenta. El hombre me miró un momento y me preguntó si quería transferirlo o en efectivo. Le dije que mitad y mitad, que quería un cheque bancario a mi nombre con la mitad y el resto en efectivo. Tardó un momento en procesar la solicitud pero lo hizo. Cuando salí del banco con el sobre en el bolso, sentí que respiraba de manera diferente. No era alivio, todavía no. Era algo más parecido al control. La sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión que dependía solo de mí. Llamé a una amiga de confianza, Pilar, alguien que me conoce desde el instituto y que siempre ha tenido más cabeza que yo para estas cosas. Le conté todo de un tirón, sin llorar, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Ella escuchó sin interrumpir y cuando terminé me dio el número de su cuñada, que trabaja como asesora legal en un despacho de Madrid. Le envié un mensaje ese mismo día y quedé para hablar por videollamada esa misma tarde. La asesora me explicó lo que necesitaba saber, que como cónyuge tenía derecho sobre el piso aunque estuviera a nombre de los dos, que debía documentar todo lo que pudiera, que era importante no precipitarme ni dar señales de lo que sabía. Me dijo que viajara, que siguiera el plan de Andrés para que él no sospechara nada, que cuando volviera lo tendríamos todo preparado. A la mañana siguiente me subí al autobús hacia Gredos con la maleta que había preparado con tanta ilusión 4 días antes. Andrés me acompañó hasta la parada. Me dio un abrazo que duró exactamente lo que duran los abrazos vacíos. Me dijo que descansara mucho, que le llamara cuando llegara. Vi su cara a través de la ventanilla mientras el autobús arrancaba. Una cara tranquila, de alguien que cree que todo está bajo control. Le sonreí desde el asiento. El balneario era exactamente como aparecía en las fotos. El edificio de piedra, el olor a pino cuando bajé del autobús, el frío seco de la sierra que te entra por las mangas aunque vayas abrigada. Una recepcionista amable me dio las llaves de mi habitación y me explicó los horarios de las termas, el spa, el comedor. La habitación tenía una ventana que daba al bosque y una cama con sábanas blancas y frías. Me tumbé vestida encima de la cama y miré el techo.
Pensé en todo lo que había construido en 12 años. El piso que encontramos juntos en un domingo de agosto, caluroso y agotador, recorriendo 3 barrios distintos hasta que encontramos uno que nos gustó a los dos. Los primeros muebles que compramos en el rastro porque no teníamos dinero para nada nuevo. Las noches en las que cocinábamos los dos juntos en una cocina tan pequeña que teníamos que movernos con cuidado para no chocarnos. Y de alguna manera, sin que yo lo notara, había dejado de serlo para él mucho antes de que yo lo descubriera. Lloré. Lloré de verdad, sin contenerme, porque estaba sola y podía permitirme ese lujo. Lloré por el matrimonio que creí que tenía, por los años que no volvería a recuperar, por la ingenua que fui durante tanto tiempo. Y cuando terminé de llorar, me levanté, me lavé la cara con agua fría y bajé a las termas. El agua caliente en la piel tiene algo que resetea la mente. No lo explicaría de otra manera. Mientras flotaba en silencio, con los ojos entrecerrados y el vapor subiéndome por la cara, algo empezó a acomodarse dentro de mí. No era resignación. Era otra cosa. Era la certeza de que yo no era la historia que Andrés había decidido escribir para mí. Yo era la autora. Y todavía podía cambiar el final. Al tercer día, compré mi propio billete de vuelta por internet, desde mi móvil, con mi tarjeta. Decidí volver un día antes de lo previsto. Le mandé un mensaje a Andrés diciéndole que lo echaba de menos y que quizás me quedaba un día más. Necesitaba que creyera que todo iba según su plan. Que yo seguía siendo la misma de siempre. Esa noche cené sola en el comedor, pedí un vino de la zona y me quedé leyendo hasta tarde. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me pesaba. Era un silencio mío, no el silencio incómodo de dos personas que ya no tienen nada que decirse. Llegué a Madrid en el primer autobús de la mañana. Eran las 8:15 cuando metí la llave en la cerradura. La puerta se abrió sin problemas, pero algo en el piso se sentía diferente desde el pasillo. Había ruido en el dormitorio. Una de ellas era la de Andrés y la otra era una voz de mujer que no reconocí. No entré corriendo. No grité. Me quedé de pie en el recibidor durante unos segundos, respirando despacio. Luego caminé hasta el dormitorio y abrí la puerta. Los dos se quedaron paralizados. Andrés se sentó en la cama con una expresión que iba del pánico a la confusión en décimas de segundo. La mujer, que tendría más o menos mi edad, agarró las sábanas y no supo dónde mirar. Yo los miré a los dos con una calma que me sorprendió incluso a mí. No dije nada durante lo que pareció un tiempo muy largo. Luego cogí mi bolsa de mano, saqué el móvil y tomé una foto. Solo una, rápida, sin flashes dramáticos. Andrés empezó a hablar, a decir mi nombre, a balbucear algo sobre explicaciones. La mujer ya estaba buscando su ropa con manos torpes. Le dije que se tomara su tiempo. Que yo tenía todo el que necesitaba. Fui a la cocina, preparé café, me senté a la mesa. Escuché el ruido de la puerta de entrada cerrándose y luego los pasos de Andrés en el pasillo. Entró a la cocina con la cara descompuesta. Empezó a hablar en voz alta, a pedir explicaciones de por qué había vuelto antes, a decir que eso no era lo que parecía. Su voz subía de tono a cada frase, como la de alguien que intenta recuperar el control y no encuentra el camino. Le dejé hablar hasta que se quedó sin argumentos. Luego le dije que me sentara. Le expliqué con detalle lo que había escuchado aquella tarde en el pasillo. Le dije que sabía lo del billete sin vuelta, lo del notario, lo de la venta del piso. Le dije que sabía que su plan era quedarse con todo mientras yo estaba en la sierra sin dinero y sin manera de volver. Vi cómo el color le abandonaba la cara a medida que hablaba. Vi el momento exacto en que entendió que no había nada que explicar porque yo ya lo sabía todo. Le dije también que la cuenta estaba vacía. Que yo la había vaciado el día antes de irme. Que ese dinero estaba ahora en un lugar seguro a mi nombre. Que había hablado con una abogada. Que tenía documentación, que tenía testigos y que tenía la foto que acababa de tomar. Y que lo único que me quedaba por decirle era que iba a pedir el divorcio. Andrés me miró como si no me reconociera. Como si estuviera viendo a una persona diferente sentada en la silla que siempre había sido la mía. Intentó levantarse, pero le pedí que se quedara, que todavía no había terminado. Le dije que si cooperaba en el proceso, si no ponía trabas ni intentaba mover el piso a mis espaldas, lo haríamos de manera rápida y sin más ruido. Que si decidía complicarlo, yo tenía todo lo necesario para complicarlo mucho más. Su abogado lo sabría antes del mediodía.
Se quedó en silencio. Ese silencio que no es dignidad, sino derrota. Los meses siguientes no fueron fáciles, eso no lo voy a adornar. Hubo momentos en que el peso de todo lo que había perdido me aplastaba. Noches en que me preguntaba cómo no lo había visto antes, cómo había podido estar 12 años al lado de alguien que me quería fuera de su vida. Pero cada vez que ese pensamiento aparecía, lo dejaba pasar, porque entendí que esa pregunta no me servía. Lo que tenía delante sí. El proceso de divorcio fue ordenado. La abogada de Pilar llevó el caso con precisión. El piso se vendió y la mitad me correspondió a mí, tal como marca la ley. Me quedé con eso y con los muebles que había elegido yo, que tampoco eran muchos pero eran los que me importaban. Encontré un piso pequeño de alquiler en un barrio que siempre me había gustado y que nunca habíamos podido pagar juntos porque Andrés decía que era demasiado caro para lo que ofrecía. Supe después, por una persona conocida, que la mujer con la que lo encontré en mi cama lo dejó pocas semanas después de que se enterara de que la cuenta estaba vacía y de que el piso ya no era suyo. Al parecer le había pintado un panorama muy distinto al que era la realidad. Andrés, sin el piso y sin ahorros, tuvo que pedir ayuda a su hermano para pagar el primer mes de un apartamento compartido en las afueras. No sentí alegría cuando me lo contaron. Tampoco pena. Sentí algo parecido a la indiferencia, que es la forma más limpia que conozco de haber superado algo. Empecé a trabajar más horas en la empresa de diseño gráfico donde estaba desde hacía 4 años. Me habían ofrecido un proyecto más grande antes del divorcio y yo lo había rechazado, porque Andrés decía que no era buen momento, que teníamos cosas más importantes en las que centrarnos. Lo acepté en cuanto firmé los papeles del divorcio. Era un proyecto de branding para una cadena de hoteles rurales, irónico en cierta forma, y me fue muy bien. Mejor de lo que esperaba. Recuperé aficiones que había dejado de lado sin darme cuenta. Volví a salir a caminar los domingos por la mañana, algo que hacía antes de casarme y que fui abandonando sin una razón clara. Empecé a cocinar para mí con tiempo y ganas, sin la prisa de los menús de entre semana que preparaba para los dos. Retomé el contacto con amigas a las que había visto poco en los últimos años. Me di cuenta de que algunas de ellas habían notado cosas que yo no había querido ver y que habían guardado silencio por respeto. Lo agradecí. Hubo un periodo en que creí que ya no quería volver a estar en pareja. No porque me diera miedo, sino porque descubrí que estar sola podía ser una elección y no una condena. Que podía llegar a casa y que el silencio fuera mío, no el silencio de dos personas que se han rendido. Esa revelación me liberó de una presión que ni siquiera sabía que cargaba. Fue Pilar quien me presentó a Marcos, sin ninguna intención declarada, en una cena con más gente. Me pareció alguien tranquilo, con sentido del humor seco y la clase de honestidad directa que o te cae bien desde el primer momento o no te cae nada. A mí me cayó bien. Nos pusimos a hablar de arquitectura, que es lo suyo, y de diseño, que es lo mío, y cuando me di cuenta llevábamos más de 2 horas sentados en el mismo sitio, mientras todos los demás se habían dispersado por el piso. No me enamoré de repente ni de manera dramática. Fue algo más parecido a ir reconociendo a alguien poco a poco, a descubrir con el tiempo que esta persona dice lo que piensa, que cuando dice que va a hacer algo lo hace, que pregunta cómo estás y espera la respuesta de verdad, que no llega con un sobre lleno de promesas vacías, sino con gestos pequeños y consistentes que no necesitan ser envueltos en papel. Me costó abrir ese espacio. No lo negaré. Había partes de mí que todavía reaccionaban con desconfianza ante cualquier cosa que se pareciera demasiado a la ilusión, porque la ilusión era lo que me había cegado antes. Pero Marcos tenía paciencia y yo aprendí que aceptar el cariño de alguien que lo ofrece bien no es una trampa. Es simplemente lo que debería ser siempre. Construimos algo juntos con calma, sin prisa, sin la presión de cumplir un guión que nadie nos había pedido seguir. Un piso más amplio, compartido esta vez por elección y no por costumbre. Un perro que se llama Canela y que ocupa demasiado espacio en el sofá. Planes que hacemos los dos, decisiones que tomamos los dos, discusiones que resolvemos los dos. A veces pienso en aquella mañana en el balneario, tumbada en la cama mirando el techo, llorando sin testigos. En cómo creía que el suelo se había roto bajo mis pies y que no habría manera de reconstruir nada. Y pienso que si en ese momento alguien me hubiera dicho cómo estaría 3 años después, no lo habría creído. No porque fuera demasiado bueno, sino porque habría sido incapaz de imaginarme siendo esta persona. Cruzo con Andrés de vez en cuando, que Madrid es grande, pero ciertos barrios no tanto.
Lo he visto 2 veces desde que firmamos los papeles. Las 2 veces iba solo. Las 2 veces me ha saludado con un asentimiento de cabeza rápido, sin detenerse. Yo le he devuelto el gesto y he seguido caminando. No hay rencor. Tampoco nostalgia. Solo la distancia exacta entre 2 personas que ya no se deben nada. Lo que me quedó de todo aquello no fue la amargura, aunque durante un tiempo pensé que sería lo único que quedara. Me quedó la certeza de que soy capaz de tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Me quedó el hábito de escuchar lo que me dice el cuerpo cuando algo no está bien, en lugar de convencerme de que lo estoy imaginando. Me quedó la claridad de saber lo que quiero y lo que no quiero, y la disposición de decirlo en voz alta. Y me quedó la memoria de aquella tarde en las termas, con el agua caliente hasta los hombros y el vapor en la cara, cuando decidí que mi historia no iba a terminar donde él había planeado que terminara. Ese billete de vuelta que compré sola, con mi dinero, desde el móvil de un balneario en la sierra, fue la primera decisión de una vida nueva. Una vida que él pensó que me había quitado. Una vida que resultó ser la mejor que he tenido.